queríamos tener una charla para profundizar acerca de este gran debate nacional sobre los libros de texto gratuitos que empezarán a circular en las aulas a partir del próximo ciclo escolar. Obviamente no podíamos estar ajenos a esta discusión porque nos involucra absolutamente a todos, y para ello hemos invitado a 4 expertos en la materia para que nos den su punto de vista, para que nos ilustren sobre lo que viene en los contenidos de estos libros, con lo que se conoce. Algunos de ellos estuvieron trabajando de lleno en este tema, y otros, por supuesto, nos hemos ido enterando a través incluso de estas charlas que el propio gobierno federal ha propuesto por las tardes, conferencias para hablar y analizar estos asuntos. Pues ya tenemos un poquito más de información. Nos acompaña en cabina la maestra Julita Villalba, a quien saludamos con muchísimo gusto. Bienvenida. Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. También está con nosotros el maestro Paco Sotelo. Bienvenido. Gracias Viri, por la invitación. Al contrario, muy buenos días. La maestra Blancanieves Sánchez, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias. Y bienvenido a la audiencia y a todos los choreros que seguimos con ánimo. Y también nos acompaña en cabina nuestro colaborador y amigo Jesús Zabaleta. Buen día a todos. ¿Cómo te va? Gracias. Bienvenido. Bueno, maestra, ¿cuál es el contenido que tanta polémica ha generado y por qué de los nuevos libros de texto? Pues buenos días. Yo voy a comentar primero que todo que en este ciclo escolar es cuando ya se le da auge a la utilización de los libros de texto, pero que este diseño de los nuevos planes y programas y libros de texto fue con muchísima anticipación. Tiene ya más de 3 años donde hubo una convocatoria nacional para todos los expertos en educación, incluyendo maestros frente a grupo. Hoy hemos visto que ha generado mucha polémica por algunas cuestiones en cuanto a ciertos temas, pero sí es importante mencionarle a toda la audiencia, a todos los padres de familia, la importancia primero de conocerlos, de hojearlos, de revisar el contenido para no dejarse llevar por mentiras o por opiniones diferentes que están agregando situaciones que ni siquiera vienen establecidos en los libros de texto. Nos quedamos con esto, no se planearon en el verano que está corriendo, llevan 3 años trabajándose los Exactamente, de hecho aquí en Morelos hubo compañeros participantes. Algunos participamos en los diferentes foros que hubo y otros compañeros participaron en el diseño de los libros de texto, que es algo pues muy importante reconocer, porque ya había pasado muchos sexenios anteriores donde al maestro frente a grupo no se le había considerado su opinión. Entonces creo que esta parte es fundamental a reconocer y mencionar, ¿no?, que hoy la educación va a estar por diferentes fases. En el caso que yo soy maestra de primaria, nos corresponden 3 fases. Para la fase 3 es para primero y segundo, la fase 4 es para tercero y cuarto año y la fase 5 es para quinto y sexto año. Hoy se van a trabajar por 4 campos formativos. También vienen establecidos 7 ejes articuladores. Aquí es importante destacar en los ejes articuladores que vienen temas, la verdad, consideramos muy buenos, porque se está reconociendo la identidad nacional, se está enalteciendo esa parte de nuestros pueblos comunitarios, las lenguas, las etnias, cosa que anteriormente sí se visualizaba, el inglés, pero estaba, pero estaba muy escondido, ¿no?, en algunos temas. Entonces hoy esos temas que son súper importantes consideramos como el tema de la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, artes y experiencias estéticas son los ejes que van a regir estos campos. Y finalmente también es importante mencionar, ¿no?, que existen contenidos nacionales. De esos contenidos nacionales, nosotros los docentes vamos a retomar los contenidos regionales para poder establecer un programa analítico, diseñarlo adecuado a las condiciones de nuestra comunidad, contexto, colonia. Y obviamente esto es algo importante porque ya no se había realizado. Nosotros hacíamos unas planeaciones como siempre, pero hoy la intención, yo digo, muy buena, porque yo puedo aquí traerles y mostrar ejemplos que de lo que hemos estado realizando o trabajando en nuestra escuela. Trabajo en una escuela de Temisco, la escuela primaria Valentín Gómez Farías, y estamos retomando desde el contexto de cómo son
cómo es la comunidad, cómo es la participación de los padres de familia, el entorno más cercano, el entorno, todo lo que corresponde. Hicimos una contextualización, hicimos un análisis del aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos y muchos más que tienen elementos para concluir en una planeación que contiene, obviamente, hoy le llamamos programa analítico, que tiene la fase, el grado, el problema que se atiende, obviamente, dentro de esa temática, o sea, ese contenido nacional, lo adecuamos a regional, lo contextualizamos y ahora sí planeamos. O sea, entonces ahí vienen los ejes, viene todo el desarrollo, la propuesta, la metodología que se va a trabajar, incluso la forma de evaluar. Entonces, pero ya más para concluir, considero que esta parte es fundamental porque de verdad nosotros visualizamos que como maestros implica mucho más trabajo, porque sí es mucho más trabajo de planeación. Sin embargo, consideramos que la intención es muy buena, porque de verdad si se logra este propósito, los resultados no los vamos a ver en 1 año, en 2 años, quizá posteriormente, pero si se le da una continuidad, lograremos realmente que nuestros alumnos avancen y que de verdad haya esa parte del trato comunitario, del trato colectivo, de donde se ve esa de preocuparte por el otro, no el individualismo, sino la colectividad. Eso viene mucho también en los proyectos comunitarios, que me pareció interesante porque te vas a centrar en las problemáticas de tu comunidad, de tu colonia, cómo lo resolvemos juntos. Se sugieren incluso asambleas entre alumnos, cosa que se perdió y antes en las comunidades se realizaba. Entonces hoy en las ciudades o zonas urbanas, cada quien que resuelva su problemática como puede y como que de pronto se olvida esa parte. Claro. Entonces, si logramos hacer un país unido realmente, donde nos preocupen las demandas o necesidades o problemáticas de los demás, pues lograremos un verdadero cambio, considero. Profe Paco, cuéntanos un poquito sobre esto que nos adelantaba ya la maestra. ¿Qué van a recibir los niños cuando entren a clase, por ejemplo? En la parte de la distribución, ahorita, por lo menos en Morelos, están de 1º a 4º año. Ya están en las bodegas, ya están en algunas escuelas, pero me gustaría también compartirte que yo tuve la oportunidad de participar en el proceso de proyectos. Entonces yo estuve en proyectos en 4º grado, estuve viviendo, la fecha exacta es el 10 de noviembre del 2022. A partir de esa fecha se nos hizo un grupo en WhatsApp, en Drive, donde hubo una capacitación previa, se nos contextualizó todo esto que menciona la profesora Julita, se nos ayudó en el proceso de elaboración, se nos dieron las reglas, las pautas a seguir. Entonces hubo un esquema de un proceso donde estuvimos elaborando estos proyectos comunitarios, elaborando estos proyectos de aula. Fue un proceso interesante, fue un proceso, como dice la maestra Julita, histórico, el hecho de que las maestras y los maestros estemos participando en el diseño. Si bien los libros tienen aciertos y desaciertos, creo que lo más importante es tener en claro que los libros de texto es un recurso y no es la verdad absoluta. Los padres de familia tenemos que desaprender que el libro de texto es para irlo respondiendo hoja por hoja, ¿no? Y el que responda más es el que sabe más. Eso es una gran mentira. Los libros de texto, estos libros de texto, la nueva familia de libros de texto, son libros para enriquecer, son libros para complementar, son libros para generar proyectos. Si estos proyectos no atienden a tu necesidad, a tu problemática, tú como maestro vas a poder diseñar y plantearlo. Y por último, también señalar que estos libros son para los padres, para los maestros, para los alumnos. No solamente son para los alumnos. Ok, no solamente se tiene que quedar ahí resguardado en la mochila, ¿no? Sino exacto. trabajarlo todos. Jesús Zabaleta. Bien. Le cadavre est qui verra le vent nouveau. ¿Me traduces, Juanji? Puta, creo que ha dicho en ruso. Si ha querido hablar en francés, menuda madre. Mi francés es malo. Mi francés es malo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se nota que es historiador? Déjale marco a Guiñac que me traduzca. Te va a meter la madre. A ver, pega. Oye, André. El cadáver ¿Qué es dijo Zabaleta, cabrón? el cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Uno de los libros de primaria tiene este concepto, pero no lo explica, que yo creo que es uno de los graves problemas de estos libros. No explican muchas cosas. Y esto no tiene que ver solo con la estructura del libro, me parece que tiene que ver con la formación de los maestros. Hay una deficiente formación, hay un rezago en términos de formación de los maestros, y es habitualmente algo que no se toca, porque asumimos que el maestro, como el sacerdote tradicionalmente, o el abogado o el médico, tienen un conocimiento mayor al resto.
Los procesos de hiperespecialización me parece que han también incidido en estas perspectivas de disminuir una formación integral y humanística, y es a lo que le apuestan estos libros. Hay un desprecio en un sentido del rigor científico, y lo plantea en varios de los textos, y compara el rigor científico con otros saberes, pero no dice cuáles. Ese es el asunto. Sí, hay otras opciones, pero no te dice cuáles. Y ahí están los textos, están los textos. Hay una insistencia en remitirse a autores, sobre todo sudamericanos, algunos chinos, algunos europeos, pero poco se remite a autores mexicanos. Un ejemplo, hay una referencia a Miguel de Unamuno con su concepto de intrahistoria. Pero en México tenemos a Luis González y González con un concepto extraordinario, que es toda una teoría y es una escuela de la microhistoria, del concepto de patria y de matria sobre todo. Estas conceptualizaciones que tienen que ver también con la cultura nacional, es decir, estas ideas vinculadas con los procesos comunitarios. En esta perspectiva de hipercomunizar el proceso educativo, hay una desuniversalización de la visión de la educación. Me parece que están segregando a los alumnos en este proyecto a vivir solo en la perspectiva de la comunidad y no ver afuera. Hay varios conceptos que me parece necesario abordar, porque en el sentido de que no hay una visión crítica, no se construye un discurso integrador, y cuando hacía la referencia a este cadáver exquisito, no sé si conozcan lo que es el cadáver exquisito. Lo vamos construyendo todos. Sí, pero sin saber lo que el otro hizo. Lo que el otro hizo, sí. Entonces, el libro es así. Hay conceptos inconexos, hay propuestas inconexas. No son propuestas que, en mi perspectiva, incidan de manera completa. Si no tiene el maestro cierta cultura, si no tiene cierto conocimiento, si no tiene cierta formación, la guía no va a ser útil. Hay que incidir en la formación de los maestros, y yo hablaría de algunas cosas como lo aberrante que es que saturen a los niños de conceptos, solo para un tema. Manejan los conceptos de asamblea, de plenaria, comunidad grupal, pequeña comunidad de 3 integrantes, colaboración de aula, colaboración grupal, círculo de diálogo, y muy pocas veces se refieren a equipo. A los niños los van a volver locos con esto. ¿Cuántos conceptos hay para tratar de generar esta idea de las decisiones colectivas? Y después el planteamiento de involucrar a la comunidad en las tareas educativas, hay por ejemplo, y los absurdos. Proponen crear un café literario, pero los niños no van a tomar café. Entonces, ¿qué sentido tiene crear un café literario? Y al café literario van a asistir padres de familia, madres de familia, la comunidad entera. Entonces, me parece que se está incidiendo de manera negativa al involucrar de una manera excesiva a la comunidad. Hay otras formas de hacerlo. Hay tantos conceptos. Yo diría también, para empezar, que no hay, y eso es una de las grandes mentiras de los opositores, no hay visos de comunismo. Esa es una gran mentira. Sin embargo, sí hay visos de adoctrinamiento. Te estás adelantando al siguiente tema. Bueno, pero hay visos de adoctrinamiento. Hay conceptos que marcan adoctrinamiento, y lo vemos enseguida. Okay. Claro. Maestra Blancanieves. Pues miren, yo comenzaré con hacer un planteamiento diciéndoles que podré estar en desacuerdo en tu manera de pensar, pero siempre respetaré el derecho hasta la muerte de defender tu posición, ¿no? No es Voltaire, o sea, fue la escritora inglesa Evelyn Hales. Después erróneamente. Ahora sí me voy del estudio. Te dije, el desfibrilador. A ver. Te voy a dar un beso, maestra. No, me paro. Joder. A ver, yo les voy a decir. A ver, Juanjo, soy universitaria y después incursioné en básica. Y departimos la fuente, y hacemos un debate. Yo aquí solo soy moderadora. Es moderador. A ver, no digo porque es respetable, yo escucho a mis compañeros que me antecedieron, y yo comenzaría diciendo que esto lo he venido sosteniendo desde el inicio de mi participación en este noticiero. A donde les digo que lamentablemente se politiza la educación, y esta vez no es la excepción. Este modelo educativo pues es muy ambicioso, y se los dije desde el principio, y que yo hubiera querido que hace 30 años se hicieran los planteamientos que hoy tiene realmente la nueva escuela mexicana. Desafortunadamente, inquietud que has generado no es nueva, Por ejemplo, cuando se logran los libros de texto gratuitos en este país, que fue en 1960,
Bueno, yo creo que fue una gran lucha que se logre tener ese libro gratuito, porque les digo, muchos mexicanos es el único libro que a lo mejor en su vida van a tener en sus manos, porque no se tiene el hábito de la lectura. Pero esto en 1972 con Echeverría, también hubo ahí muchas inquietudes. Y también hubo inquietudes en los libros de textos cuando se empezó a incursionar los temas sexuales, ¿no? Y toda la parte, y sobre todo los libros de sociales y lo que era de ciencias naturales. Hubo también mucha actividad, mucha efervescencia. Revuelo, sí. Y entonces se convierte en esto en un botín político que hoy otra vez lo estamos viendo en el 2023, ¿no? Cuando esta nueva escuela mexicana efectivamente no es que se haya construido en estos meses y que en este año se le dio el énfasis porque se va a aterrizar para iniciar el próximo ciclo escolar, sino que hay un trabajo atrás y hay que reconocer a mis compañeros maestros de básicas que participaron y que las nuevas generaciones, como el maestro que tengo aquí, Paco, él haya sido también aportador. Efectivamente, yo creo que hay una gran desinformación a la sociedad por intereses políticos y recuerden que los maestros no hacemos las políticas públicas y yo creo que la invitación sería a que los profesionales de la educación son los que hoy van a tener ese reto y invitarlos a iniciar este viaje y tener un buen viaje, porque es un reto, y yo diría, ¿dónde está el director general de la formación continua de los maestros y de las maestras? Porque hay un presupuesto etiquetado para esa profesionalización de los maestros y que se ha descuidado también históricamente, y que ahora quieren que el maestro sea autodidacta, que el maestro aprenda y que busque los elementos para la construcción, que bienvenidos esos proyectos, ¿no? Esos proyectos, es mentiras que no va a haber matemáticas, es mentiras que no va a haber español, sino a partir vas a parecer mucho de la habilidad que tú tengas de la formación profesional para hacer la construcción y cómo enfocar esos proyectos que contengan realmente esa cantidad lingüística y lo lógico matemático de acuerdo a tu entorno. Pero también yo haría una crítica y yo estoy en el acuerdo en que planteaba mi compañero aquí en el debate, Jesús, a donde dice, no podemos también cerrar los ojos y decir que el niño va a estar con todos los elementos para poder interactuar en un mundo hoy globalizado, a donde que no nomás basta tener el conocimiento de su entorno en la construcción de los proyectos, sino hay que realmente cómo los puedes vincular, quieras o no, porque estamos en un dinamismo a donde estás realmente apostándole a la construcción de ser un país de primer mundo y a donde realmente tú puedas salir y sobresalir y poder tener otros conocimientos, ¿no? Claro. Que no te los va a dar muchas veces tu propio entorno, o sea, no es lo suficiente para que tú conozcas lo que acontece en los ámbitos internacionales que influyen en un país como México, porque dependes de otros factores internacionales, como es el propio Fondo Internacional Económico, porque todo es economía, todo es política, y entonces la educación pues no se le ha invertido. Hay que abrir la visión, ¿no? Hay que abrir la eso. visión, esa Y visión. me gustaría como invitar, vamos a tocar, son muchísimos temas y muchas preguntas del público, a hacer participaciones breves porque el tiempo no nos va a dar, es un poquito la invitación. Este gran debate, ¿estamos o no apegados a un método científico, a la ciencia exacta? ¿Van a tener los niños la capacidad de encontrar y la posibilidad de encontrar en estos libros matemáticas, ciencias, el método científico, el español tal y como o más con mayores elementos de como lo veníamos trabajando anteriores generaciones? Sí, yo le contestaría a la población, sobre todo que están muy consternados o preocupados, que se tranquilicen, que realmente yo creo ahorita que lleguemos al nuevo ciclo escolar, los maestros platicaremos con los padres de familia y les daremos a conocer realmente cómo son los contenidos nuevos, porque cada maestro realiza un diagnóstico al iniciar el ciclo escolar con el nuevo grupo que le va a tocar obviamente atender. Y finalmente, sí existen los temas de matemáticas, sí existen los temas de español, sí existen los temas de historia, de ciencias naturales. Obviamente ahorita ya tienen otra terminología en el sentido de que cambian a campos formativos, pero sí están inmersos. Ahora, lo que quiero también destacar es que nosotros, como mencionó hace un rato Paco, los libros de texto son una herramienta, son un instrumento. Los maestros que hemos estado, yo tengo 18 años frente a grupo y sabemos que no te puedes basar solamente en el libro de texto, en lo que trae. Siempre hacemos ejercicios complementarios a guías extras, trabajo, investigación extra, porque si nosotros nos basáramos solamente en eso, no se estaría llevando la práctica que se deben de establecer en ciertos contenidos, obviamente los más complejos,
¿no? Entonces yo creo que esa parte es tranquilizar. En cuanto a la polémica, yo iba a hablar acerca de la situación ahorita de en qué aspectos afecta a los empresarios o a la clase, en este caso que ahorita se está expresando, porque digo, ¿dónde estuvieron esos padres de familia cuando se dio la reforma educativa neoliberal de Peña Nieto? Ahí sí fue un atentado contra la educación pública. ¿Por qué? Porque desaparecía la plaza base, y al no tener un maestro plaza base no hay arraigo con la comunidad. ¿Por qué? Porque los estaban ya cambiando, se estaba ya operando esa parte, y entonces ya no había esa conexión entre padres de familia y alumnos, porque los maestros estaban 2, 3 meses y los movían de escuela. Entonces yo creo que ese punto lo dejo así como nada más de manera muy general, porque entonces ahorita visualizamos esa polémica internacional. Ahora resulta que todos son expertos y los maestros que participaron en la elaboración no lo son. No somos los que realmente visualizamos las problemáticas que hay en las escuelas, porque de verdad, si nosotros contáramos todo lo que visualizamos, Paco, que está en una escuela de DIF, con mucha más razón, ha visto múltiples problemáticas, igual nosotros en el contexto en el que nos encontramos. Entonces yo creo aquí ahorita lo importante es destacar que los papás se tranquilicen, que de verdad nosotros los maestros, si fuera algo que atentara contra los niños, contra la sociedad, nosotros seríamos los primeros, estaríamos en contra de este nuevo plan y programa, pero no es así. Perfecto. Y lo digo yo porque yo soy maestra del movimiento magisterial de base y siempre he sido una maestra disidente, en el sentido de que me preocupo por la educación pública, y si algo está mal, yo lo hago la observación. Ahora, por último, cierro diciendo también que en los libros de textos anteriores tenían muchos errores. Yo por muchos años estuve impartiendo quinto, sexto grado. Hubo una reducción exagerada a los contenidos de historia. Desaparecieron parte de lógica matemática en el libro de matemáticos. Desaparecieron formación cívica y ética. Sí, claro. ¿Y quién criticó eso? ¿Y por qué no dijeron nada? Y nosotros hicimos críticas, de verdad, porque las hacíamos, pero se quedaban resguardadas detrás de escritorio, desafortunadamente en aquella época, ¿no? Entonces yo lo menciono en este sentido porque sí, ahorita se está generando mucha polémica, y pues yo sí vuelvo a pedir a los papás que tengan la confianza en sus maestros, habrá acercamiento, siempre hay esa comunicación, nunca estamos desligados de eso, y pues nada más. Perfecto, eso, Paco, tú que trabajaste de lleno en los contenidos, el tema de la sexualidad de pronto a todo mundo en pleno 2023 le sigue asustando, que si les van a enseñar de más a los niños, que si bien, sí, claro, ¿cómo vienen esos contenidos? Ellos nos enseñan. Mira, claro. Justo habían descontextualizado esta información y de repente en TikTok ves historias que dices, oye, ¿qué onda, no? Ni siquiera has entendido qué es el rol de género, porque por ahí era el gran problema del rol de género que aparece en sexto grado, y decía que invitaba a que los niños exploraran diferentes roles de género. Y entonces no es explorar orientación sexual, no hablamos de preferencia sexual, estamos hablando de el rol, es decir, lo que pueden socialmente hacer un hombre o una mujer, y entonces que el niño entienda. Con su cosita. No, en el sentido social. En el sentido social. El sentido social. Es decir, que el niño puede barrer, el niño puede planchar, entonces el niño puede opinar, la niña puede ser astronauta. Ese sentido hablaba del rol de género. Entonces descontextualizan, y entonces es ahí donde dices, ¿qué onda, no? En definitiva, creo que hay aciertos, hay errores, sí, en los libros de texto, pero son mayor aciertos. Creo que estamos cercanos a un modelo educativo más humanizado y para los mexicanos. Eso creo que es bien importante mencionar, que está más cercano a los mexicanos. Había cifras ayer en la conferencia con Marx, decía 1998 participantes. ¿Qué quiere decir esto? Poca participación de los maestros. También es importante señalar, poca participación de los docentes. 416 maestros son los innovadores que están en los libros de texto. Y para aquí corregir al profesor, sí vienen los contenidos, en los libros sí te marca qué contenidos y qué saberes vas a trabajar. Te lo trabaja a través de iconografías. Del lado izquierdo, sí, aquí están los libros. Del lado izquierdo vienen la iconografía, y tú sabes, como docente, qué contenidos estás trabajando, si es lenguajes, si es saberes y pensamiento científico, qué eje articulador. Y entonces estos libros que traen son proyectos para enriquecer. Y lo más importante es señalar, siempre han existido las asambleas, siempre han existido los cafés literarios, siempre han existido situaciones donde el niño vea elementos de la vida real, elementos de la vida cotidiana.
Y entonces, Juan José. No, el libro. Me encanta el olor al libro nuevo. creo que en definitiva es mayor los aciertos. Si bien hay cosas que corregirse, evidentemente, por ejemplo, he encontrado algunos errores en la parte de la lengua de señas. En algunos textos lo marca como lenguaje de señas. Cuando es una lengua, vienen mal algunas configuraciones de la lengua de señas también. Pero son errores que se van a ir corrigiendo sobre la marcha, que siempre ha sido, históricamente se van corrigiendo en los ciclos escolares. El ajolantito. No sé si quieras apuntar algo, pero me gustaría preguntarte a ti sobre este tema que mencionabas del adoctrinamiento. ¿Dónde lo encontraste, Jesús? Primero quiero decir que los libros deben concebirse en el contexto de la nueva escuela mexicana. El asunto es que la nueva escuela mexicana es un concepto inacabado. Tiene 3 ejes y fue una ocurrencia de fin de sexenio, prácticamente como el humanismo mexicano, como la Cuarta Transformación, que tienen nombre pero no tienen estructura conceptual o ideológica. Así es la nueva escuela mexicana. Y cuando uno quiere adentrarse en todo el proceso, resulta que las páginas están canceladas, no hay acceso. Hay que recordar que se canceló por 5 años el acceso a la información más detallada, incluyendo las contrataciones para la impresión de los libros. En México lleva 40 años eso que has dicho. Por eso, a ver, pero espérame, pero se supone que estamos en un nuevo gobierno que está haciendo una transformación. A ver, para mí los libros son productos de una gran mediocridad editorial. De verdad, yo reprobaría a quien hizo el diseño editorial. Cada libro tiene una selección tipográfica diferente, cada libro tiene una formación diferente, hay saturación a veces de textos, a veces faltan textos, y está plagado de errores. A ver, cuando presumen que hubo una revisión de 517 revisiones. No, son evaluaciones, 917 evaluaciones dijeron, y después yo lo escuché a Marx Arriaga, y 517 correcciones. A ver, necesitas no más allá de 5 correcciones. O sea, si después de 517 correcciones está plagados de errores, eso es imperdonable. Quiere decir que las personas que hicieron el trabajo no lo hicieron bien. En términos del concepto del libro. Intervenir todo el mundo. A ver, termino. Voy a terminar, bueno. Sí, a ver. Ya, terminando esta ronda, pasamos a las últimas referencias. A ver, hay que entender algo. Si no entendemos la historia nacional en términos del conocimiento, no vamos a entender lo que está pasando en este momento. Desde que se crea el país hay la idea de generar un concepto de nación. Y son los primeros intelectuales como Lucas Alamán, como Carlos María de Bustamante, que generan un debate. Y estos grandes intelectuales del siglo XIX, entre los que podemos mencionar a Andrés Quintana Roo también, a Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, ya en la segunda mitad del siglo XIX, a Vicente Riva Palacio, José María Vigil, Julio Zárate. En 1884 se publicó México a través de los siglos, que es la obra que buscó generar el concepto más acabado de la nación. Y si lo vemos a la distancia, pues es una visión del siglo XIX. Sin embargo, no deja de tener vigencia como referente para la historia nacional. La revolución trae una búsqueda de construir procesos. En el Porfiriato, Justo Sierra impuso sus ideas en torno a la educación. Después de la revolución, José Vasconcelos impuso la lectura de los clásicos. Es decir, cada gobierno impone una forma de pensar, impone un modelo educativo. En ese sentido no debe extrañarnos. La Cuarta Transformación busca imponer su modelo, pero es un modelo inacabado. Si hubiese iniciado este proceso sin buscar que se concretara en ese sexenio, me parece que podría haber más resultados, pero se empecinaron en que fuera en este sexenio y por eso está plagado de errores. El tema del adoctrinamiento, hay esta visión de negar el valor del rigor científico y hablar de otros saberes. Todos los otros saberes que no sean ciencia deben también ser sometidos a una metodología. Debe haber una comprobación, no porque lo creo. Y si revisamos, por ejemplo, te compartí una entrevista de uno de los autores de los libros, que me parece que es aberrante, es un demente que habla de cómo el amor de Zócalo, que implica que ir a la pirámide para tomar energía, o sea, es un demente que es el que escribió parte de los libros. Y termino con lo siguiente. Hay personas que no fueron tomadas en cuenta. Hay una denuncia de una maestra de música que fue invitada a colaborar, entregó las partituras correspondientes, el texto correspondiente y lo cortaron. Y resulta que su obra no es entendible ni textual ni musicalmente.
Finalmente, la idea de que se trate de libros con vocación comunista es una mentira. Sin embargo, sí son libros con una vocación de adoctrinamiento, porque nada más leo un planteamiento que está en el libro sin recetas para la maestra y el maestro de primer grado. Hay una pregunta. ¿Identificas que para una sociedad alternativa la honestidad es un valor central, en donde la difusión de noticias falsas o campañas de odio y desprestigio atentan contra la libertad comunitaria? Estamos escuchando el discurso matutino del presidente de la República. Creí que el de Juanji. Entonces, y ejemplos como este hay muchos. Hay la búsqueda del adoctrinamiento, donde pareciera que ser pobre es la vocación de los alumnos, que no universalizarse es lo conveniente para la educación, que desde la comunidad es donde vamos a encontrar la verdad absoluta. Gracias. Maestra Blancanieves, para concluir la ronda. Sí, efectivamente, yo creo que, miren, hay que tener claridad en esta parte que plantea mi compañero Zabaleta, que efectivamente la educación se ha utilizado sexenalmente, pero ¿qué creen? Los maestros no hemos ido de moda, no estamos por sexenios y no hemos estado, los que tenemos más de 30 años en la educación, no nos hicimos ayer. Yo de mis 64 años de vida que tengo en este plan terrenal, tengo 30 en la profesión superior y media superior y en básica. Entonces, ¿saben qué? Los maestros son los profesionales de la educación, no somos gentes que nos hicimos de un día para otro. Entonces, puede venir un sexenio, puede venir otro sexenio y puede tener una carga ideológica que es indiscutible, o sea, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, pero los que estamos frente al grupo, con los que estamos actuando todos los días con los niños, tendremos que tener esa autonomía curricular y saber cómo manejar realmente la situación y la información, ¿no? Porque a final de cuentas tenemos que dar resultados, y resultados estamos porque tenemos un contrato para prestar un servicio profesional y de calidad y dar resultados en esas nuevas generaciones que sean críticos, que pues sean propositivos y que tengamos nosotros esos hombres y mujeres que a lo mejor son los que van a estar aquí en el mediano o largo plazo, porque vienen con una aceleración que traen los chavos hoy en día, que es increíble, ¿no? Entonces los padres de familia, yo digo que también se estén tranquilos, que guarden un poco la cordura, que no vean tanto las noticias, que hay muchos intereses políticos, los opositores, si vemos realmente quién es el grupo mayoritario que está en contra del planteamiento que obispo, perdón. Digo, también esa parte, el tercero constitucional, hay una constitución, está el tercero constitucional, tenemos una educación que debe ser laica, y tenemos por ahí una ley general de educación y científica también, o sea, la parte científica, tendríamos que irnos a ver esa parte, que también hay algunas cosas que yo coincido con Jesús en esa parte, pero lo más importante es ver que el libro de texto es un instrumento de apoyo, o sea, a final de cuentas, yo te puedo decir, algunas veces había maestros que se agarraban y decían de la página 8 hasta la 20 me lo traes resuelto mañana, ¿no? En lo personal, muchas veces yo nunca a veces agarraba un libro de texto en matemáticas, porque soy de matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, mira, el razonamiento lógico matemático lo vas a desarrollar tú con tus destrezas y ver las habilidades que tiene también el niño. No puedes tratar a todos los niños iguales, claro, porque hay diferencias individuales. El coeficiente que tenga un niño puede diferenciarse del otro, pero ¿qué tanto en el diagnóstico que tú determinas al inicio de un ciclo escolar? Tú determinas las planeaciones. Hoy en día vas a tener un programa analítico no acabado. Yo no te puedo decir que el programa analítico que arranques ahorita en agosto va a ser el mismo que vas a tener en octubre, en noviembre, porque las condiciones de tu entorno políticos y sociales van a cambiar. Esto es dinámico, que es un trabajo maratónico para el maestro, sí. Va a ser mucho más trabajo para el maestro, porque estás en una construcción continua, desde eso que tienes, está cambiando porque no depende de ti. Los entornos externos no dependen de ti. Entonces, ¿qué pasa con la escuela hoy en día? Si yo te platicara también todo lo que pasa de los problemas sociales, que pareciera que la escuela es el basurero de toda la sociedad, ¿no? Porque tenemos unas problemáticas terribles en los entornos, en las escuelas, y tenemos municipios con más complicaciones que otro, y tenemos Zapata, tenemos Temisco, tenemos el mismo Huitzilac, que tenemos escuela pública, pero a pesar de eso, el maestro tiene que dar resultados, y tiene que estar dando lo mejor de sí, y buscar ser la
formación él mismo, cuando hay un presupuesto etiquetado para la formación continua de calidad para el maestro y que no se ejecuta. En este estado no se tuvo el libro de historia del estado, que es Morelos, no se dio, no se imprimió. ¿Por qué? Porque el de allá enfrente, que está de director general del Instituto de Educación Básica, no le llegaron o no le repartieron las mochadas correspondientes para hacer la impresión, y no se tuvo esa materia en este estado, ese libro, cuando realmente presupuestalmente estaba. Y te lo digo con conocimiento de causa, Sí, claro, y porque eso es conozco el una grosería presupuesto, para los niños. porque lo digo, conozco Totalmente. el presupuesto que está etiquetado. Y sin embargo, ¿quién dijo algo? Nadie dijo nada. O sea, se terminó todo el ciclo escolar, los niños no tuvieron el libro de Morelos y no pasó nada. ¿Y el recurso a dónde está? Hoy estás muy preocupado por lanzarte a una campaña política porque es el contrincante aquí de nuestro de Juanjo, y pues yo le dije que le iba a dar datos duros, ¿no? Para que vieran. Exacto. Hay muchas cosas que hoy están politizadas en la educación, pero los profesionales de la educación tenemos que tener más habilidad para ver cómo le vamos a transitar. No vamos a estar apostándole a una quema de libros como por ahí también se está ya terrible. Bueno, nos quedan 10 minutitos, por eso les pedía un poquito como de, ya no nos va a dar tiempo de abarcar como todos los ¿Un minuto de temas. cierre? Ojalá que un poquito por respeto entre todos, 3 minutitos cada quien para que nos dé tiempo de dar 3 los por 4, últimos 12. posicionamientos. ¿Les late? 3 por Sí, 4, pues es el 12. promedio Sí. más o menos que nos queda. Bueno, Matemático. mencionar que la parte científica sí Ujú. viene, por eso es uno de los campos formativos, el pensamiento crítico, y sí menciono la indagación, la investigación, la experimentación, etcétera, para ahondar nada más en esa parte. Lo otro que quiero mencionar, el maestro tiene libertad de cátedra. Entonces nosotros ahí en nuestra práctica tenemos esa autonomía curricular para modificar, diseñar, etcétera, hacer las modificaciones necesarias, pertinentes, que se adecúen a, obviamente, nuestro contexto, ¿sí? Ahora, los padres de familia, la comunidad, la colonia, son un valioso apoyo. Nosotros eso hemos destacado siempre, porque si nosotros no tenemos respaldo de los padres de familia, y lo hemos visualizado con los niños que desafortunadamente a veces hay desintegración familiar o hay violencia familiar, son los niños más afectados y son los niños que tienen mayor rezago educativo. Esa es una realidad, ¿eh? Entonces yo aplaudo que se le reconozca y que se le invite más a colaborar en esta parte a los padres de familia, aún con todas las condiciones que se tengan problemáticas dentro de las escuelas. Y por otro lado, considero importante mencionar, ¿no?, que hoy, pues obviamente los libros de texto causan esta polémica, y qué bueno que la causan, porque entonces voltearon a ver a la educación pública, pero sí también es importante mencionar que muchos de esos que están criticando ahorita los libros de texto, ¿dónde tienen sus hijos? ¿Realmente los tienen en escuela pública o los tienen en privadas o en otros países? Porque de verdad, desafortunadamente, ni les interesaba. Nosotros visiten Temisco, ojalá esos empresarios, Claudio X, Ricardo llegaran Salinas aquí a Temisco y vieran las condiciones en las que estamos de infraestructura y demás, ¿no? El maestro, yo digo, hay buenos y malos maestros, pues yo creo que los malos son los menores, porque realmente resuelves muchas cuestiones. Nosotros todo el ciclo pasado estuvimos sin luz. Y aún así, aunque estuvimos haciendo gestiones, se logró después tener sin luz. Energía eléctrica. Pero estuvimos trabajando. O sea, yo creo que aquí está el compromiso real. Entonces, los libros de texto no son una basura. Yo reconozco y destaco el tiempo y la participación de mis compañeros. Destaco también los saberes tradicionales, porque eso es lo que nos ha metido el capitalismo. Desconocer la parte de los saberes tradicionales. Y eso no lo podemos, o sea, es cierto, tiene que estar lo científico, aquí lo está, pero también los saberes tradicionales, porque venimos de un legado cultural, no hay que olvidar esa parte, y es una identidad que tenemos nacional nosotros. Entonces yo creo, destaco en esa parte, y por último, pues agradezco la invitación, y a los papás pues les pido esa tranquilidad. Ya nos conocen, saben que hay comunicación para acercarse por cualquier duda. Muchas gracias. Profe Paco. Pues cerraría justamente con los aciertos en cuanto a los libros de texto. Creo que esta parte de la corresponsabilidad viene a sumar en la parte que los padres de familia hoy en día están leyendo. Eso es histórico, porque los papás ahora sí están interesados Lo lograron. en leer. Los medios de comunicación están leyendo, los catedráticos están leyendo los libros de texto. A la educación básica siempre se le ha minimizado, ¿no? Como que es los que no saben. Y los maestros que estamos en las aulas, los maestros que somos normalistas, los maestros que participamos en la elaboración. Mi proyecto al final no quedó, pero estuve en el proceso. Son maestros con una amplia trayectoria, maestros que han hecho cambios históricos a nivel nacional.
maestros, como dice, que evidentemente sí hay errores, como comentaba el compañero, hay errores que se tendrán que corregir definitivamente, y eso se verá sobre la marcha. Creo que también el hecho de que los maestros participaran es un gran acierto. En cuanto a la parte pedagógica, el sustento pedagógico sí lo hay, y lamentablemente creo que el gran problema de la Secretaría de Educación Pública fue cómo comunicó. Creo que ese es el gran problema de la cuarta transformación, el comunicar, porque no supieron comunicar, no supieron cómo llevarlo a las aulas, no supieron cómo... Tengo otros datos. Sí, y entonces no lo han sabido bajar. Quienes estamos inmersos en el estudio de los planes y programas, sabemos que hay el sustento pedagógico, sabemos de las metodologías, y entonces los maestros en las aulas aún no llega esa información por completo, pero sí hay sustento pedagógico, sí hay metodologías, sí hay un trabajo previo, hubo asambleas, hubo momentos, la información sí se compartía, el problema es que a veces no sabemos dónde buscar, y entonces la información sí está, sí hay pedagogía, hay muchos maestros expertos, en definitiva también tiene sus desaciertos. Yo, por ejemplo, lo he comentado en mis diferentes redes sociales, profe Paco, donde no me parecía que, por ejemplo, Martz Arriaga fuera el director creador de los libros de texto. A mí en particular eso no me parecía. ¿Por qué? Porque no es ajeno a la situación del mexicano. Claro, hay otros autores, hay otros coordinadores que tampoco me gustaron, pero hay que rescatar quienes participaron, sí son maestros de aula, son maestros con experiencia. Al final del día creo que lejos de los errores y de lo que se puede mejorar, es mayor los aciertos, y eso hay que felicitarlo, y estamos en buen rumbo. Como dice la maestra Julita, que no se preocupen los papás, que escuchen a los maestros de educación básica y que no se dejen guiar por únicamente estos medios de comunicación tradicional que únicamente hacen desinformar. Gracias, maestra. Bueno, miren, pues realmente es muy interesante y es muy amplio el tema para poder abarcarlo en tan poco tiempo, pero efectivamente yo creo que lo más importante es que Martz Arriaga ayer en la reunión o conferencia que estuvo, aceptó al final de cuentas que si hay errores, él los asume, porque después de lo que se les pagó también a la gente que hizo las revisiones, que fueron 925 revisiones, claro, y que pero siempre ha habido errores en los libros de texto, o sea, no es exclusivo en este momento. Hoy en este momento están muy enfocados en maximizar esos errores, ¿no? Pero yo creo que los empresarios y los que están de oposición a estos libros de textos, yo creo que yo los retaría a que realmente se preocuparan por todos esos niños que están en la orfandad después de una pandemia, y que se creara un instituto para rescatar esos niños que están en orfandad y que hoy en día no existe mamá, no existe papá, no tiene la abuela, no tiene el tío, y tienen a un tutor que se hace medio cargo de ellos, y tenemos también, eso también incrementa el rezago educativo. Entonces, realmente hay una preocupación, o nada más es el fingir y el doble discurso de que me preocupa el humanismo, me preocupa el que se intervenga en ese momento otros actores ajenos a la educación, y porque tienen un micrófono se sienten ya profesionales. Bueno, el reto es construyamos políticas públicas. Viene ya ahorita para presentar un anteproyecto a nivel Congreso de la Unión y en los congresos estatales, que se esté resensibilizando, que hace falta un instituto que cubra la orfandad de todos esos niños que tenemos, tanto en escuela básica como en media superior y superior, porque por eso también hoy tenemos una baja matrícula. A veces no se tiene ni para desplazarse, a ir a la escuela. Entonces, eso sería una preocupación social, y los empresarios tendrían que entrarles dando. El TV Azteca, o sea, que se está preocupando mucho, toda la evasión de impuestos que hace desde el aspecto fiscal, es una gran cantidad de recursos que sería muy buena aplicarla a la educación. Esa sería la preocupación, y todos los maestros tampoco somos tontos, y también leemos y nos damos cuenta lo que está pasando. Entonces, bueno, a ver, si estás tan preocupado, a ver, todo ese recurso que has evadido, aplícalo y canalízalo a través de asociaciones o cosas que puedas apoyar a esos niños en esa infancia que hoy a veces no se tienen ni para 1 kilo de tortillas, señores. Y te los digo porque he andado en las comunidades pie tierra, y está el dilema del padre de familia entre sin comprarte los 2 kilos de tortillas porque tienes 6 hijos, o invertir en mandarlo a la escuela. ¿Cuánto te cuesta el transporte público? Es un tema muy amplio al respecto, claro, gracias, y no lo puedes realmente resumir en 10 minutos o en 3 minutos, claro, pero son realidades que están ahí y que no les gusta
gusta y que a muchos no les gusta oírlo, ¿no? Pero es una realidad y que los Gracias. maestros a pesar de eso tenemos que dar resultados. Muchas gracias, Jesús. Yo dije que los libros son una basura, en todo caso son un bodrio, son un caldo mal hecho, como lo dije, son un cadáver exquisito, integrado de partes inconexas muchas veces. Hay un pronunciamiento interesante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sí. que no solo me parece hipócrita, sino cobarde, patriotero y oficialista, porque justamente está el discurso, a ver, los detractores se dedican a atacar a la Secretaría de Educación Pública, y al gobierno federal. Y los apologistas hacen lo opuesto. Pero si vemos este manifiesto, que me parece que es importante que surja del principal sindicato, más allá de la coordinadora nacional, que tiene también su opinión, que anunció, de hecho, que no va a utilizar algunas partes de los libros, es un anuncio que hicieron ellos. Lo cierto es que este pronunciamiento no aporta nada para el debate. Y aquí, finalmente, yo concluiría con el hecho de que este esfuerzo del gobierno me parece que es un esfuerzo frustrado porque no concreta un proyecto de educación. Esta perspectiva de imponer modelos faltos de una visión crítica, a ver, 40 años, ¿no? Una visión crítica, por ejemplo, plantea irrealidades. Doy un ejemplo muy claro. Habla de un migrante que se va a Estados Unidos y que tiene que enfrentarse con el sobajamiento del entorno y que si bien tiene oportunidades de trabajo allá, va a perder la oportunidad de los paisajes idílicos y de la paz que reina en sus comunidades. A ver, y termina siendo estúpido el planteamiento, porque muchos migrantes justamente migran porque no hay oportunidades, migran por los niveles de violencia. México ha vivido como nunca en su historia un desplazamiento de comunidades justamente por la violencia. Y no es porque van a extrañar esa idílica visión de la comunidad. En este sentido, también el concepto de comunidad me parece que es bastante manipulado. Si hay maestra, sí dice todo lo contrario. Hay que darle una atención específica a cada alumno porque todos los niños son diferentes. No, aquí los pone todos en el mismo plano. No, es decir, aquí está planteado. A ver, si revisamos los documentos de la nueva escuela mexicana, dice justamente, otro problema en educación es creer que toda la población de estudiantes debe adquirir los mismos conocimientos de la misma forma y en el mismo tiempo sin importar su contexto. A ver, aquí imponen premisas falsas, crean un discurso, a ver, crean un discurso, a ver, déjeme terminar, yo no los interrumpí. Crean un discurso con mentiras para poder contrarrestar los embates de los críticos. Es decir, es un contrasentido, es una falacia, es un discurso totalmente falso el que se genera en la nueva escuela mexicana. Justo todo lo contrario, atiende a la individualidad y a la diversidad. A ver, y en esta parte que dice el Ya, comunicado ya nos vamos, ya desafortunadamente no hay tiempo. ¿Les parece? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos. Yo sé que el tiempo para los profes que están en aula particularmente es complicado, pero ojalá nos pudiéramos ver para una segunda ocasión ya que estemos de lleno a la vuelta de la esquina al regreso a clases. ¿Le parece? Y revisar los 36 títulos. Sí, y seguimos dándole vueltas, ¿no? A los libros de texto. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Y gracias a todo el público maravilloso que estuvo en su propio debate ahí en la transmisión. El rating hasta arriba, ¿eh? Ni el político más connotado. Pero bueno, Pepe, gracias por acompañarnos. Pepe Montes, gracias. Juanjo, gracias. Ya nos vamos. Qué bueno, de verdad, el interés que despierta la educación con este tema entre nuestro público. Ya nos vamos. Buenos días. El Choro Matutino. Por lo pronto, el Choro Matutino. A bailar y a gozar, porque el Choro Matutino se va a acabar. El Choro Matutino. 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 Bájale que bájale que bájale.